Nos mutean a todos, ¿no? Dale, sí. Sí, ¿Empezás vos, Lili? sí. Bueno, es un placer iniciar este ciclo de conferencias mensuales virtuales de la SAN con la participación del doctor Silvio Gutkin, una persona muy querida por todos, egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, con una exitosa y productiva y prestigiosa carrera en el extranjero. Yo antes de que la doctora Patricia Seton lo presente a Silvio, les quiero hacer tomar unos breves minutos para hablar de los próximos envíos de resúmenes que se han extendido los envíos de resúmenes para nuestro congreso de SAM. También la temprana registrencia se ha extendido hasta el 19 de agosto inclusive. Y bueno, y decirles que estamos muy entusiasmados con nuestro congreso virtual que nos brindó ese desafío, la nueva realidad que nos toca vivir de esta pandemia del COVID-19, que nos puso ante esta situación y a medida que la fuimos transcurriendo, nos fuimos entusiasmando, y bueno, hemos logrado cerrar una propuesta con 14 simposios, con 22 charlas de jóvenes investigadores, con 6 conferencias plenarias, y con, bueno, esperamos una gran participación de jóvenes con el envío de pósters. Así que los esperamos a todos en este fascinante viaje que hemos comenzado a transitar por la virtualidad. Y ahora los dejo en presencia de, antes de que la doctora Seton lo introduzca a Silvio, va a proponerles una actividad, la doctora Marcela Broco, para hacer un registro de los distintos participantes y la procedencia de ellos. Entonces los dejo con Marcela, que les va a explicar, y después Patricia. Hola a todos. Bueno, ahí en el chat ahora pueden ver un link. Los invito a entrar al link y poner ahí en un renglón la ciudad donde están participando y en el otro renglón el país. Y al final de la conferencia de Silvio vamos a poner en pantalla y compartir desde donde participamos todos. Así vemos cómo nos escucharon. Patri, te dejo. Muchas gracias, Marce. Ahora sí llegó el momento de presentar a Silvio. Para nosotros es realmente un honor poder presentar a Silvio en este inicio de nuestro ciclo de conferencias virtuales y mensuales, y agradecemos infinitamente a la Facultad de Farmacia y Bioquímica el espacio virtual que nos brinda para poder llevar adelante esta conferencia. Yo creo que la Facultad de Farmacia y Bioquímica está tan contenta como nosotros porque comparte este orgullo, ya que el doctor Gutkin es egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Él en el año 1980 se graduó de farmacéutico y en el año 1983 de bioquímico. Fue docente de la Cátedra de Farmacología de nuestra facultad, en donde realizó su doctorado bajo la dirección de la doctora María Amelia Enero, y obtuvo el título de doctor en farmacia y bioquímica en el año 1985. A partir de ese momento, continuó su exitosa carrera en Estados Unidos, primero en el marco del Fogarty Program en distintos laboratorios del NIH, y luego desde el año 1997 como director del Cell Growth Regulation Section and Molecular Carcinogenesis Unit en el National Institute of Dental and Craniofacial Research. Y a partir del año 1998 también ejerció la dirección del Oral and Pharyngeal Cancer Branch, National Institute of Dental and Craniofacial Research, hasta el año 2015 en el NIH en Bethesda. En el año 2015, el Dr. Gutkin se mudó a San Diego y volvió a su viejo amor como Distinguished Professor
del Department of Pharmacology School of Medicine en la University of California, San Diego, y en paralelo es director asociado en el Basic Science Moores Cancer Center y codirector en el Head and Neck Cancer Center. Entre tantas distinciones que recibió Silvio a lo largo de todo este tiempo y en distintos países del mundo, la inicial fue como medalla de oro y diploma de honor cuando se recibió en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en el año 1983. En el año 2011 recibió el premio Raíces, otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Presidencia Argentina por su esfuerzo y contribución constante en el entrenamiento de científicos argentinos en el área de la investigación y desarrollo tecnológico. En el año 2019, el Dr. Gutkin fue electo miembro de la National Academy of Medicine en Estados Unidos, y en el año 2020 recibió un reconocimiento por parte del Senado de los Estados Unidos por sus destacadas contribuciones en el avance de las ciencias médicas, el cuidado de la salud y salud pública. El Dr. Gutkin también es miembro de diversas sociedades científicas y ha pertenecido y aún pertenece al Editorial Board y es coeditor de varias revistas científicas de excelencia. En el área de la oncología ha participado de protocolos clínicos, algunos que aún están en desarrollo, y de informes de invención y patentes. Ha dirigido 13 tesis doctorales de tesistas de distintas partes del mundo, y ha publicado más de 440 manuscritos con resultados originales, 48 reviews y 34 capítulos de libros, y tiene un índice H de 125. Es un excelente docente y disertante, y generoso con su conocimiento, por eso ha brindado infinitas conferencias alrededor del mundo. Y hoy tenemos el gusto de poder escucharlo en vivo, una de las pocas cosas positivas que nos dio la pandemia. En palabras más sencillas, te agradezco infinitamente, Silvio, que estés acá hoy para acompañarnos y dar inicio a nuestra primera serie de conferencias mensuales virtuales de la SAN. Y bueno, lo dejamos en presencia de Silvio para que empiece con su charla. Gracias, Silvio. Perfecto. Gracias a todos. Voy a ver primero si puedo share el screen. Voy a probar de nuevo el screen. Perdón, sí que me olvidé yo de decirles, la modalidad de la conferencia va a ser que Silvio va a estar presentando su conferencia. Mientras tanto, les pedimos que por favor por el chat nos manden las preguntas, o si quieren anotarse en una lista para después hacerle la pregunta directamente a Silvio, pero todo va a ser después de la conferencia. Gracias. Primero, gracias a todos. O sea, recién me acabo de enterar que la charla va a ser en español o argentino. Voy a hacer lo mejor que pueda, ¿ok? Y les agradezco muchísimo, obviamente, a Patricia por esta oportunidad y todo el liderazgo de la sociedad. Y Liliana, espero, en esa puedo mandar todavía, hay tiempo de mandar un resumen. O sea, voy a ver si puedo colarme. Lo que voy a tratar... Vale, les aviso que se está grabando la conferencia, ¿sí? Perfecto. Lo que voy a tratar de hacer, nuevamente, pido disculpas de entrada porque voy a tener que mezclar algo de inglés y español, voy a hacer lo mejor posible. Lo que voy a tratar de explicarles hoy, un segundito porque es tengo que agarrar otra presentación. Un segundito porque estaba preparando otra y... no hay problema. Hacé tranquilo, no hay problema. Un segundito. Perfecto, ahí está. No, la conclusión es muy rápida. Cuando tiene muchas presentaciones abiertas al mismo tiempo. Perfecto. Ok. Lo que voy a tratar de explicarles un poco lo que nosotros hemos hecho, lo que estamos haciendo. Contrario, les explicaba lo que normalmente hago. Trato de poner varias cosas a lo que estamos haciendo. Esta vez va a ser un solo tema.
Y la idea es un poco, o sea, que tuve suerte, porque así va a ser más focalizado. Las preguntas pueden hacerlas al final, pero también si alguien tiene alguna pregunta específica o algo, sugerencias o algo que le gustaría interactuar, siéntese cómodo de mandarme un email y nos ponemos en contacto. Nuestro laboratorio es focalizado más que todo en líneas de señalización, o sea, es el Signaling Lab. Y la pregunta que tratamos de responder, o sea, no solamente es aprender cómo las moléculas hablan, o sea, de talk to each other, cómo se forman circuitos, cómo forman networks. La idea es usar esta información para tratar de llevarlo a la clínica. O sea, la idea es, normalmente, es por un lado, saber cosas nuevas, pero también aplicarla en distintas enfermedades. Entonces, eso es lo que voy a tratar de cubrir hoy. Y nosotros decidimos en medicina de precisión, qué es lo que podemos, en base a lo que podemos hacer nosotros y cada uno de ustedes, qué podemos utilizar, qué nuevos targets, qué nuevos blancos moleculares podemos utilizar para tratamiento. Nosotros nos focalizamos en 3 áreas, es un poco de propaganda, en general. Una es en receptores acoplados a proteínas G, lo que hace GPCRs, y fundamentalmente lo que voy a hablar hoy es en el caso de melanoma del ojo, y ahí voy a focalizarme en la proteína G chiquita que se llama RHO, y en el Hippo Pathway, que estoy seguro que muchos de ustedes todavía no han estudiado sobre ese área, es un área muy, muy fascinante. El área muy grande del laboratorio es en cáncer de cabeza y cuello, de garganta, cabeza y cuello, lengua, y ese área nos focalizamos más que todo en el área de mTOR, como signaling. Y más recientemente, desde que vinimos acá a San Diego, y por la explosión de la inmunoterapia, tuvimos oportunidad de empezar un nuevo programa en inmunoterapia de cáncer, con el foco nuevamente en cáncer oral. Pero digamos, esas son las 2 cosas que no voy a hablar. Si ustedes, en un momento podemos tener otra charla, obviamente, pero por otro lado, si alguien tiene interés en alguno de esos aspectos, siéntense cómodo de comunicarse. Lo que voy a tratar de hacer hoy, bien concreto, es hablar sobre receptores sobre estos GPCRs, un poco de efectos, cosas generales de signaling, específicamente estos receptores en cáncer o las proteínas G, y siendo más específico en melanoma del ojo, y en ese contexto es lo que voy a hablar de esta señalización de GQ a RHO específicamente. Y voy a usar como ejemplo también, para que no vean que no solamente en cáncer, en permeabilidad vascular. O sea, simplemente como ejemplo de que ustedes lo pueden aplicar para neuroscience, nuevamente. Y cómo todo eso se puede utilizar para desarrollar nuevos tratamientos clínicos. Concretamente, unos ya se han iniciado en base a nuestros trabajos, y voy a hablar de algo que no está publicado, que va a ser el tratamiento clínico, ya está semi-aprobado y financiado, probablemente se empieza pensamos, noviembre, diciembre. O sea, para que se vea de que todo esto no solamente es publicaciones y tratar de avanzar el conocimiento básico, pero al mismo tiempo tratar de utilizar esa información para llevar a los pacientes. Esa es un poco la filosofía de nuestro laboratorio. Entonces, primero voy a hablar un poquitito de GPCRs, de esto, proteína G y señalización. Simplemente recordarles, estoy seguro que muchos de ustedes trabajan en proteínas, en estos receptores GPCRs, que es la familia más grande de proteínas de membrana involucrada en transmisión de señales, se expresan en toda célula, todo tejido, cumple muchas funciones muy importantes, y la desregulación de GPCRs de una manera u otra es uno de está involucrado en las enfermedades más prevalentes. Y más o menos el 30% de todas las drogas legales se focalizan en GPCRs, y probablemente 80-90% de las que no son legales target GPCRs. O sea que muchos de esos obviamente están en el área de neuroscience. En forma simple, muy, muy simplificada, estos receptores están acoplados a 4, o sea, yo siempre le digo a todo el mundo, todo el mundo me dice que es muy complicado, si pueden contar de 1 a 4 es todo lo que tienen que hacer. 4 G-proteins, GI, GS, G12 en GQ, 4 familias, y las beta-gamma también juegan un rol. Y a la época, cuando estaba en Argentina,
hasta no hace mucho, todo lo que tenías que saber estaba relacionado con segundos mensajeros. O sea, son moléculas que difunden y que se acumulan normalmente dentro de la célula, algunas salen, pero todo lo que tenía era alrededor de segundos mensajeros. Entonces, nosotros, después de haber trabajado en hipertensión, también en neuroscience, en el NIH, o sea, trabajando en el área de hipertensión, de receptores de angiotensina, AMP, ahí era el momento en el que empezaba todo el desarrollo, todos los descubrimientos de lo que llaman oncogenes, genes que cuando están mutados o sobreexpresados o expresados en el lugar inadecuado pueden iniciar el cáncer. Y en ese momento, digamos, tuve la oportunidad de mudarme del laboratorio donde estaba al Instituto del Cáncer en el NIH. Y la primera pregunta que pude convencer a mi jefe de hacer es si estos receptores podrían ser oncogénicos. Y lo que mostramos en una serie de trabajos, que GPCRs podían ser oncogénicos, que podían transformar. O sea, podían inducir una célula normal a ser una célula cancerosa, y no necesitaban ser mutados. O sea, si estaban mutados, todavía peor, pero sin mutado, en el exceso de ligandos podía ser suficiente. O sea, es una cosa que podemos discutir después. Y también tuvimos la suerte, que voy a mencionar después, de mostrar que algunas proteínas G mutadas podían ser oncogénicas. O sea, la proteína o el receptor o la proteína G podía ser oncogénica. Entonces, con eso, la pregunta era, ¿podemos explicar todo lo que nos gustaría explicar, todos estos efectos en base a estas 4 G-proteins? La respuesta es que sí, pero los pathways que actúan, los mecanismos de señalización, era un poquitito más complicado. Entonces, nosotros fundamentalmente, es un poco histórico, es que pueden utilizarlo para lo que ustedes están haciendo, no es específicamente para nosotros. Nos focalizamos en unas señalizaciones a MAP-quinasas, a GTPasas de tipo RAS, RO, piaterginasas, y el fundamento era a través de eso tratar de entender cómo estos receptores, cómo estas proteínas G podían regular programas transcripcionales involucrados en la proliferación celular normal o en la proliferación cancerosa. Entonces, cuando empezamos esto, lo que vimos es que todo este conocimiento de second messengers, que era digamos, nosotros decimos bread and butter, lo que nosotros, el pan de todos los días, no era suficiente. Entonces, simplemente para explicar cómo terminamos, lo primero fue nuestros ex becarios con Piero, con Omar. O sea, primero lo que vimos es que realmente el beta-gamma sabiones también contribuía fundamentalmente para la activación de proteína G tipo RAS. Mostramos también que beta-gamma activaba piaterosquinasas específicamente, induciendo AKT en mTOR, subsecuentemente activación de RAS. O sea, beta-gamma juega un rol importante. G12 y G13 todavía no se sabía cómo funcionaba, juega un rol fundamental acoplando las proteínas G grandes con las chiquitas, específicamente RO. GQ, que es la que ustedes usan normalmente, receptores muscarínicos, cualquier receptor acoplado GQ, y aparte de inducir PLC, estimulaba también RO GTPase, eso es lo que voy a tratar de explicar en este momento. También encontramos que cosas clásicas como RO GTPase, que en ese momento se pensaba que actuaba solamente encontrando el citoesqueleto, mostramos, eso fue el trabajo con Omar, hace muchos años, mostramos que también contribuía fundamentalmente a controlar mecanismos de traducción para específicamente Jun-quinasa y específicamente controlar la expresión de programas genéticos involucrados en la proliferación. También que Cyclic AMP o G-alpha-S también contribuía no solamente a RAP, pero es importante para regular específicamente el colon cáncer, voy a mencionar un poquitito, controlar también beta-catenina, por ejemplo, eso es una cosa novedosa. Y más recientemente nos volvimos a refocalizar en la restina, que mucha información que induce, también contribuye a señalización, en nuestro caso al menos, en nuestras células, y probablemente la de todos, contribuye muy importante para regular este mecanismo, no específicamente traduciendo, pero modula la traducción de señales. Esto es una
una cosa general. Del punto de vista conceptual, lo más importante es el concepto, no los detalles finos de cada cosa, es que, que aparte de estos second messengers, casi todos estos que yo les estoy mencionando son procesos que requieren interacciones en proteínas-proteínas. O sea que realmente no solamente mensajeros, second messengers, pero también que hay una especie de network. Nosotros decimos hardwire, o sea, que realmente es todo de interacción proteína-proteína que lleva a la señal. Ese es el concepto junto con los second messengers. ¿Cómo estamos haciendo ahora? Muchas de estas cosas son relativamente pasadas. Estamos nosotros tratando de entender esto en el aspecto estructural, lo que se llama Structural Biology. Lo más reciente, nos focalizamos en una proteína que se llama PREX, que une beta-gamma a la activación de RAC. Esto lo acabamos de publicar en colaboración con John Tesmer, usando cryo-EM. Y por otro lado, tal vez lo más importante que un receptor tiene que decidir es a quién se acopla. O sea, los receptores pueden acoplarse a cualquiera de estas cuatro, a las cuatro, o normalmente es una o dos. Entonces, ese es fundamental para entenderlo, junto con otro grupo en Japón y Alemania. Hicimos una especie de lo que se llama Machine Learning Approach, o sea, haciendo un montón de estos receptores, más de 100 receptores, 148 más específicamente, cómo se acoplan a cada uno de estas G-proteins, y usando eso que se llama Machine Learning Approach, tratar de encontrar información estructural que nos pueda ayudar a predecir a quién se acopla cada uno. O sea que en este momento podemos predecir por lo menos todo GPCR a quién se acopla. Esto salió publicado hace muy poquito. Y lo que estamos ahora nuevo que estamos haciendo, algunos de ustedes participarán en esto, es tratar de usar lo que nosotros llamamos Systems Level Understanding. O sea, realmente no solamente uno por uno disecar, sino entender globalmente todas estas señalizaciones, cómo lleva a efectos transcripcionales. Eso es algo que estamos haciendo a través de estudios proteómicos, justamente de proteínas que se llaman PPIs, Protein-Protein Interaction Networks, y también haciendo estudios de transcripcionales, y en este momento empezando a hacer mucho sobre los efectos epigenéticos específicamente. O sea que eso es lo que van a ver en el futuro. Yendo a GPCRs en cáncer, eso en cuanto a signaling. GPCRs en cáncer, eso que nosotros estamos trabajando por muchos años, o sea, realmente, tengo que ser muy honesto, el mundo de cáncer no lo absorbió, o sea, es como que no era tan significativo. Tuvimos mucha suerte colaborando con otros grupos, haciendo estudios bioinformáticos. Pudimos, cuando empezaba todo el inicio de la secuenciación de cánceres, pudimos juntar toda la información. Y algo que fue muy sorprendente es que más o menos el 20% de todos los cánceres tienen mutaciones en GPCRs. Era mucho más de lo que esperábamos. La gente trabaja en cáncer, si se expresa, si sobreexpresa, todo bárbaro, pero si está mutado, realmente empieza a creerte. O sea que eso era muy importante, tener mutaciones que se relacionen en cáncer para que la gente, para que la oncología pueda aceptar que este grupo de genes pueden inducir cánceres. Y algo interesante que vimos que había mutaciones muy específicas en proteína G, que ahora voy a elaborar más. Lo que quería mencionarles, en este momento en casi todos los pacientes de cáncer en nuestro instituto y muchos otros institutos se secuencian todos los tumores. Hay unos paneles de 300, 400 genes. El más utilizado es una compañía, pero digamos casi todos son paralelos a eso. En este momento 7 de los 400 genes que se miden normalmente en todos estos pacientes, en los tumores, son proteína G. O sea que realmente ya está concientizado, para ponerlo así, de que contribuyen a cáncer. Entonces, muy recientemente, todo esto bioinformático, pero para que vean un poco cómo bioinformática puede clarificar cosas que ustedes ni siquiera esperaban. Esto es Vicky, una de nuestras estudiantes de acá de UCSD, brillante. Lo que empezamos a hacer un estudio bioinformático con colaboradores para tratar de poner un poco de organizar esto. Hay demasiados genes mutados, demasiados GPCRs. Entonces, la cuestión es, o sea, ¿hay algo que podemos extraer de eso? No sabemos si realmente inducen el cáncer o simplemente sucede, que está mutado, pero no es relevante, lo que se llama passenger mutations. Entonces, utilizando, nuevamente volviendo ahora, banco de datos más grandes de cánceres, de 33 cánceres que secuenciaron, lo que vimos es que la gran mayoría de los genes están
no están al azar, sino que casi todos están en el tracto gastrointestinal. O sea, colorectal cancer, estómago o páncreas. O sea, la gran mayoría no están ni en melanoma ni en otros, la gran mayoría están simplemente en estos casos, lo cual sugiere de que hay algo específicamente que los relaciona. Y si vas un poco más detalle, nuevamente usando este análisis estructural, lo que pudimos es proyectar todas esas mutaciones, miles de mutaciones, en una especie llamarlo de estructura canónica de un receptor de esto de GPCR, y si fuese simplemente un epifenómeno, algo no relacionado con el cáncer, vos esperarías que esté en cualquier lugar. La realidad es que todos esos realmente se concentran, estadísticamente significativo, en unos 5 o 6 lugares. Todos de ellos ya se saben que están conectados de una manera u otra con la función del GPCR. Con lo cual, sugiere que casi todas estas mutaciones podrían tener un efecto en cáncer. De todo esto, lo que también emergió, que la gran mayoría de las mutaciones en GI tract, o sea, en gastrointestinal, están en receptores acoplados a proteínas GS o GI. Y para ser más concreto, o mutaciones en GI, receptores acoplados a GI, mutaciones que disminuyen la actividad, son loss of function, nosotros decimos, o gain of function, o sea, gana GS, o sea que a su manera es un balance, disminuís GI o activar GS, al final de cuentas lo que podemos predecir, que activación aberrante PKA sería un efecto significativo. Entonces, y se correlaciona muy bien porque G-alfa-S, que la estimula cyclic AMP, ella misma está activado en muchos cánceres, casi todos en el gastrointestinal también. Entonces, esto simplemente es Dana, nuestra primera estudiante acá, eso es simplemente mencionando, si tomás, por ejemplo, cáncer de colon, más o menos hay, casi 50% de cáncer de colon tiene mutaciones, o en GS, o en adenilato ciclasa, o en PKA, o en las fosfodiesterasas. O sea que podemos empezar a predecir, es un trabajo que no está publicado, podemos empezar a predecir de que en el sistema gastrointestinal la activación de GS es muy importante del pathway para inducir transformación, para inducir cáncer. Eso es algo que seguiremos estudiando y dentro de poco esperamos poder publicar. Lo que me voy a focalizar hoy específicamente es en G-alfa-Q y G-alfa-11, que están mutados específicamente en melanoma del ojo. Entonces, eso es lo que voy a focalizar específicamente en cuanto a mutaciones. Es más o menos el 93% de los melanomas de ojo. O sea, yendo un poco, como decía Patricia, al pasado un poquitito, este fue el primer paper que publicamos donde yo fui último autor. Eso justamente cuando empezás a progresar de ser becario a ser semi-independiente, independiente y lo que viene después, fue el primer paper que mostramos fue justamente que alfa-Q era transformante, que podría inducir transformación. Entonces, eso es interesante porque podés llamarlo casi un artefacto, porque es todo in vitro, no necesariamente tiene que correlacionarse con verdaderos cánceres. Muchos años después, 17 años después, mostró que ese alfa-Q, el mismo que nosotros usamos en la posición 209, es el que está mutado muy frecuentemente en melanoma del ojo y también en melanoma cutáneo. Es un poco interesante ver cómo cuando el tiempo pasa, no siempre sucede, pero algunas cosas que publicamos tienen importancia también clínica. Les voy a hablar un poquito de melanoma de ojo. El melanoma de ojo no es el caso más común. En Estados Unidos hay 2.500 casos por año. No tiene mutaciones en BRAF, que es el oncogeno que es más mutado en el melanoma de la piel. No responde a inmunoterapias, que el melanoma de piel normalmente responde el 30% de inmunoterapias, y lo que tiene es mutaciones específicamente en G-alfa-Q, como les decía. En melanoma de piel también, 4% tienen mutaciones en G-alfa-Q. En números es todavía más que el neomelanoma, serán unos casi 4.000 casos por año, pero si uno piensa G-alfa-Q, se focaliza en melanoma de ojos específicamente. Normalmente puede ser tratado, se usa radiación, se extrae, se saca el ojo, pero al final el problema más grande no es eso, sino que el 50% de los pacientes van a desarrollar metástasis en el hígado 4, 5, 10 años después, normalmente
normalmente entre 5 años y 10 años, desarrollan, aunque el tumor primario se haya tratado correctamente, desarrollan metástasis y es fulminante. 4 o 5 meses, casi siempre es en el hígado, casi muy pocos pacientes sobreviven 1 año, casi todos mueren 4 o 5 meses. O sea, y no hay ningún tratamiento en este momento. Entonces, yendo a las mutaciones, como les decía, hay mutaciones GQ o 11, que juntos son más del 93%, 92%, y muy poquitos tienen mutación en un receptor acoplado a proteína GQ, lo cual dice que es el driver, el que realmente induce el tumor, es G-alfa-Q. Hay otras mutaciones, muy pocas mutaciones, es como un cáncer pediátrico, tiene muy pocas mutaciones, 5 o 6 mutaciones nada más, es muy inusual eso. Y lo que tiene es, las otras mutaciones, uno se llama BAP1, BAP1, es una molécula involucrada en modificaciones epigenéticas. No es el que lo induce, pero si está mutado, es muy predecible que todos esos pacientes van a desarrollar metástasis. La gran mayoría, no todos, pero casi siempre decimos que casi todos. Pero la realidad también es no puedes hacer nada. O sea, lo único que puedes decirle en 3, 4, 5 años, metástasis va a ocurrir y se miden todos los años, pero no puedes hacer nada. La realidad es que podríamos hacer algo, y eso es, si saben un poco de GPCRs, GQ, caporeceptors, estimula PLC, estimula PKC, estimula ERK, MAP kinasa, y los cánceres de melanoma de la piel tienen mutaciones en BRAF. Ahí es donde convergen los dos. BRAF induce ERK, GQ induce ERK. Por lo tanto, los BRAF inhibitors se usan para melanoma cutáneo. Lo que tenés que usar, que hay varios ya disponibles, inhibidores de MEK, que es lo que conecta RAF a ERK. Entonces, es lógico, si estudiaron suficiente, saben que eso es suficiente. La respuesta es que no. O sea, 3 tratamientos clínicos ya han publicado, ninguno de ellos tuvo ninguna actividad, o sea que bloqueando MEK no tiene beneficios para el paciente en cuanto a esos en pacientes metastáticos, no disminuye la metástasis, no incrementa la sobrevida y normalmente tiene muy poca calidad de vida. O sea que realmente no funcionó. Entonces, eso es un poco interesante porque esto es lo que llamamos la vía clásica de GQ. Es importante, nadie discute que es importante, pero no es terapéuticamente utilizable. Entonces, con esa información, un poco relacionado a lo que ya veníamos haciendo, no es que de golpe decidimos, vamos a hacer esto. Nosotros ya sabíamos por muchos trabajos, no voy a andar en todo eso que publicamos, que la activación de un factor de transcripción de AP1 era importante en el núcleo, importante para proliferación. Ya teníamos muchos resultados que sugería que la activación de receptores y GQ inducía AP1 independiente de esta proteína ERK, independiente de proteína quinasa C. Pero digamos, todo esto nos dio más incentivo para ver qué es realmente lo que conecta. Entonces lo que hicimos, lo que ahora se usa mucho, es usar un sistema unbiased. Unbiased significa que vos pensás que es una cosa, pero lo haces, y que salga lo que salga. Un poco, ser un poquitito más objetivo que subjetivo. Entonces lo que hicimos es lo que se llama RNA screen, y lo hicimos en Drosophila porque el pathway está conservado en Drosophila, y usamos células en Drosophila en una facilidad en Harvard. Lo que hicimos es todo el genoma de Drosophila, ver qué es lo que contribuía conectando GQ a AP1. Utilizando eso encontramos muchos genes que ya los sabíamos que iban, o esperábamos que salgan, Junkinasa, C-Jun, C-Fos, ROGTPS, o sea, muchas cosas, y nos encontramos genes que no teníamos ni idea. Uno de ellos, que voy a hablar algo, se llama TRIO, y otro componentes del pathway de HIPO, que no tenemos ni idea de dónde era. Muy interesante porque ninguno de ellos realmente incluía ERK o RAS, o sea que realmente era independiente. TRIO específicamente es un factor de intercambio que actúa RO, GTPasa de la familia RO, o sea, tenés RO inactivo GTP, lo pasa a GTP. Y no voy a andar pensando, esto está publicado hace unos años atrás, lo que mostramos fundamentalmente es que TRIO se unía directamente, en forma específica, realmente se unen, los puedes coinmunoprecipitar a GQ e inducía la activación de RO, y eso era esencial para activar AP1.
lo interesante, o sea, podés usar shRNAs y los knockdowns. En uval melanoma, por ejemplo, los tumores no crecen, o sea, disminuyen muchísimo si los knockdowns, hicimos los western blots, o sea, les muestro solamente algunas de las cosas. Los tumores, si esto sería un tumor común de uval melanoma inyectado en ratón, o sea, realmente casi todo es necrótico, o sea, realmente disminuye la proliferación in vitro, pero también disminuye la formación de tumores in vivo. Lo más interesante, cuando knockdown trio, obviamente bloqueamos RAW, la activación de RAW, buscamos todos estos pathways AP1, pero no modifica la activación de PLC o ERK, o sea, que es totalmente independiente de esto. Entonces, voy a hablar un segundito o sea, lo cual sugería que lo que nosotros decimos non-canonical, o sea, no las vías estándar de señalización, contribuía a la activación de proliferación en uval melanoma downstream de GQ, o sea, siempre empieza con GQ. So, o sea, cuando salió esto de, o sea, que veíamos un montón de genes relacionados con HIPO, honestamente no tenemos ni idea lo que era HIPO. Entonces, fue descubierto hace muy pocos años, en el año, o sea, los 2000, 2004, 2002. So, es una vía de transducción inicialmente descrita en Drosophila, que es una vía de quinasas que actúa sobre esta proteína que se llama Yorky, digamos, siendo mamalias, se llama YAP-TAZ. Es una vía de quinasas que es supresora de tumores. O sea, las quinasas fosforilan e inactivan un factor no es de transcripción, es un coactivador que se llama YAP o TAZ. Entonces, esa señalización fosforila y eso hace que la proteína esta YAP y TAZ parcialmente se degrada. Lo más importante es que se saca del núcleo y no puede participar en la expresión de genes. Entonces, nosotros en ese momento no había una conexión directa. Y lo que nosotros mostramos, o sea, primero hicimos animales en cuales específicamente expresábamos GQ en las células, en las melanocitos. Teníamos muy pocos en los ojos, casi todos fueron los tumores en la piel porque es mucho más extensa. YAP estaba en el núcleo, que significa que se activa. Muy bien, YAP estaba en el núcleo también, colectamos más de 70, 80 tumores de uval melanoma, en casi todos estaba también nuclear, significa que estaba activado, y si los knockdown, los tumores nuevamente no crecen. O sea que realmente sugería que YAP contribuye a estos tumores. Desafortunadamente no hay drogas que actúan sobre YAP, el único que se encontró por el momento, o sea, hay ahora nuevos, no son tan efectivos, pero hay una droga que se llama betaporfin, que se usa para oftalmología, para degeneración macular, o sea, macular degeneration, que actúa en una manera indirecta, actúa sobre YAP, inhibiendo la unión de YAP a estos factores de transcripción que se llama TEAD. Entonces lo utilizamos, o sea, lo que se puede reutilizar esta misma molécula y mostramos que realmente se puede utilizar para tratar. O sea, eso es una cosa excitante, se puede traducir en estudios clínicos. La realidad es que los pacientes para el tumor primario se está haciendo tratamientos clínicos, estudios clínicos, pero para la metástasis es muy complicada porque esa droga se utiliza para problemas oculares, pero sistémicamente tiene muchas toxicidades que no se podrían utilizar. Digamos, pero desde el punto de vista práctico, tuvimos mucha suerte, nos dieron la tapa de Cancer Cell. Obviamente el becario, que era el primer autor, todavía lo está festejando, o sea, muchos años, pero todavía está. Su esposa fue la que diseñó la tapa. Entonces, todo muy lindo. Entonces, pero nuevamente les decía, o sea, esa droga no se puede utilizar. Entonces, ¿qué droga podemos utilizar ahora? ¿O qué nos gustaría utilizar? Entonces, volvimos a usar, esto es Nadia, es una de nuestras grad students, o sea, podría haber sido cualquiera de ustedes, o sea, para que sepan que todo está hecho por gente brillante y muy activa, y muchos juniors, le decimos, podríamos decir jóvenes. Espera que se apaga la luz acá, cada tanto. Entonces, lo que hicimos, una cosa que se llama estudios de lo que se llama synthetic lethality, no sé cómo traducirlo. O sea, la idea es que synthetic lethal interactions, lo que es que si vos tomás una molécula A, la sacás en la célula con una droga o con siRNA, la célula está viable. Si otra, que se llama B, es viable, pero cuando un gen A, por ejemplo, está alterado, si sacas B, es letal. Eso es lo que se llama lethal interactions.
la idea es que es la base de lo que se llama medicina de precisión, donde vos tenés una droga, se lo das a un paciente y no actuaría en nada otro, en ningún otro lugar que el lugar donde realmente está la enfermedad, o sea, en este caso el cáncer, porque es el único que sería susceptible de hacer eso. Normalmente eso se hace con CRISPR screens de las muchas tecnologías. Nosotros tuvimos muchísima suerte de colaborar con un grupo de bioinformáticos que son impresionantes y lo hicimos todo en sílico, todo completamente sin hacer un experimento. O sea, la idea es tomar genes que se expresan en melanomas. Le dije que había algunos que son GQ, que tenían, en el melanoma son todos GQ, o sea, ver todos los genes que se expresan en melanoma y los que están expresados siempre en melanoma de ojo, pero no necesariamente en melanoma de la piel, y entre ellos ver cuál de ellos, si dentro del uveomelanoma, cuál de ellos cuando está expresado menos tiene mejor pronóstico o más tiene peor pronóstico. Unido a eso, banco de datos extensos de lo que se llama de estudios de drogas, shRNAs, CRISPR screens, que hay muchísimos datos, junto con banco de datos de drogas disponibles y qué es lo que, o sea, los blancos moleculares de cada una de esas drogas. O sea, con todo esto, nuevamente, todo es en sílico, tuvimos que hacer un programa nuevo, algunos estudios obviamente, y al final tuvimos una lista de solamente 5 moléculas. La más alta se llama FAK, o Focal Adhesion Kinase, FK, le voy a decir. El gen se llama PTK2, pero digamos, normalmente la gente lo estudia en el contexto de integrinas, y digamos, era muy marcado, o sea, en cuanto a esto, un p-value de 0, digamos, menos 21, o sea, era como diciendo, acá estoy. Y la realidad es que, si miran ustedes también en los niveles de expresión, no lo tengo acá, pero miran los niveles de expresión y la sobrevivencia de los pacientes, es impresionante cómo los pacientes que tienen más FK son justamente los que mueren muy rápido. Los que tienen menos FK normalmente sobreviven. Entonces, uno de los motivos es porque el gen está en una zona que se llama 8Q, y cuando esa zona está muy frecuentemente, no está mutado, pero muy frecuente está amplificada. O sea, ese sería el motivo por el cual se expresa FK. Desde el punto de vista práctico, farmacólogos al final, usamos drogas, hay muchas drogas que actúan FK en las zonas, en las células de uveomelanoma, es muy potente para disminuir la viabilidad. En cutáneas melanoma no lo es, o sea que es muy específico. Entonces, obviamente esos son drogas, pero tenés que verlo genéticamente. Si usemos CRISPRs para disminuir FK, no tenés esas células, o sea, las células no sobreviven, los tumores no sobreviven. Y lo que mostramos, o sea, un poco sin saberlo, lo que hicimos estudios RNA sequencing, y lo que vimos que estas células, o sea, veo que la hora está avanzando, voy a tratar de acelerar. O sea, pasar el español lo hace un poquitito más lento. Es cuando hicimos análisis de RNA, de que no lo esperábamos, que sacar FK o inhibir FK disminuía la activación de YAP. Entonces, lo que mostramos que FK actúa downstream de RAW. No voy a contarles toda la historia, es muy complicada mecanísticamente. FK fosforila a YAP y fosforila una proteína en el Hippo pathway, pero lo más importante es que cuando usamos inhibidor FK, disminuye la proliferación, los tumores, pero también disminuye el YAP. En base a eso, un tratamiento clínico acaba de ser abierto hace 3 meses atrás en Miami, utilizando inhibidores de FK para melanoma de uveal. Nosotros, o sea, uveal melanoma, estamos interactuando con ellos, no somos nosotros los que lo lideramos, pero estamos obviamente involucrados. Entonces, el mensaje bien cortito que viene de esta parte es que casi todo lo que ustedes hacen realmente en neuroscience muchas veces puede ser aplicado, simplemente las cosas rápidas, funciones biológicas rápidas normalmente vienen de esta activación de segundos mensajeros muy rápidos, pero la posibilidad de que muchas de estas información también, muchas cosas que son lo que nosotros decimos delay, cosas que requieren activación prolongada, por ejemplo memoria, podrían, en nuestro caso, relacionarse con una activación, nuevamente, de estos networks
que involucra interacción proteína-proteína, y son más lentos, si quieren, pero son mucho más sostenidos. Esa es la idea un poco que tengan. O sea, que ustedes, si realmente cumplen un rol en lo que ustedes hacen, tienen que estudiarlo. Voy a mostrar ahora, por cuestiones de tiempo, voy a hacerlo rápido. Simplemente unos estudios, porque muchos de ustedes trabajan en histamina. Histamina es el típico receptor acoplado a GQ. Nosotros focalizamos específicamente en los efectos vasculares, de inducir lo que se llama vascular leakage, o sea, inflamación. Esto es Rho activation. Hicimos un conditional knockout en GQ, en Rho específicamente, no GQ en este caso, en las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Y lo que vimos, esto es mostrando que podemos, cuando sacamos Rho, se induce GFP, es muy lindo. Y cuando sacamos eso, porque vemos que histamina induce difusión, si ponemos dextrano con fluoresceína, inmediatamente se difunde. Si sacamos Rho, tiene muy poco. Sugiriendo, no voy a andar el aspecto clínico de esto, pero sugiriendo que no es solamente en cáncer, o sea que ustedes la pueden trasladar a los sistemas que ustedes utilizan. Y en este momento lo que estamos haciendo nosotros, también con John Tessmer, es tratar de entender molecularmente cómo TRIO se activa. Recientemente publicamos la estructura de TRIO, y ahora estamos desarrollando la estructura de TRIO junto con GQ y cómo actúa Rho, pensando en la posibilidad de que podemos inhibir este tipo de activación en el futuro. Entonces, eso es en el futuro. ¿Qué podemos hacer ahora? Puede tener muchas otras funciones. En este momento, una cosa que les decía que vamos a usar es el inhibidor de FK, pero muy típico, lo mismo pasa con BRAF en el melanoma cutáneo, que la activación, normalmente cuando utilizan una droga que actúa sobre un mecanismo, normalmente se activan sistemas compensatorios que hace al final que la droga deja de tener actividad y el tumor sigue creciendo o vuelve a aparecer si se había ido. Entonces, la idea es en este momento es ver qué podemos combinarlo, con qué podemos combinarlo para prevenir eso y para ser más efectivo. Entonces, ahí lo que utilizamos nuevamente, lo que se llama RNA, Synthetic Lethal Interaction, pero esta vez experimentalmente usando estos CRISPRs, con lo cual lo que hacemos es tomamos el quinoma, o sea, 520, 530 de estos CRISPRs, y lo que hicimos nosotros es sacar uno por uno esos son librerías, todas las quinasas, y ver si alguna de ellas podía potenciar el efecto de FK. Y lo que fue muy interesante, casi todas las moléculas que cuando las sacan, la célula es menos viable en presencia de la misma concentración del inhibidor FK, casi todos están en el pathway canónico, el que todos estudiamos, y tiene un efecto muy sinergístico. Si toman inhibidor de estas pathways, inhibidor de FK, cada uno tiene cierta actividad, si lo ponen es sinergístico. Sinergístico, nosotros decimos 1 más 1 es 11, digamos, o sea, realmente muy potencial. También vimos algo de activación de AKT. Lo importante es que si tomamos tumores de estos de melanoma, es muy importante nuevamente que cada uno de ellos, inhibidores de MEK o inhibidores de FK, son citostáticos, los tumores no crecen, pero si lo combina es citotóxico, realmente induce apoptosis. Y desarrollamos muy recientemente, sé que no es muy lindo a esta hora, pero desarrollamos modelos para, esto no está publicado, lo acabamos de mandar, desarrollamos modelos de metástasis en el hígado, y los dos, cuando juntas individualmente, tienen cierta actividad, si los juntas es impresionante. Y esto es lo que recientemente lo estamos llevando al tratamiento clínico. La compañía que desarrolla esto va a poner los recursos. Vamos a hacerlo entre UCSD y University of Jefferson. Vamos a hacer tratamiento clínico. Esperamos que empiece más o menos para noviembre o diciembre. Eso es lo que nosotros llamamos un sistema, nosotros llamamos Signal Transduction Based Multimodal Precision Targeting Approach. O sea, que target dos cosas que son sinergísticas, y solamente esa sinergia solamente sucede en los cánceres. En conclusión, todo funcionó. Lo que les dije hasta ahora es que los GPCRs es la familia más grande de proteínas involucradas en signal transduction, y cada uno de ustedes lo va a ver donde lo hacen, neuronas, en distintas células, en todo tipo de células, que hay una diversidad. Los segundos mensajeros son esenciales, no hay ninguna duda, pero hay una diversidad
aparte de los segundos mensajeros en cuanto a los networks que están de señalización que pueden ser elaborados. En cáncer, la secuenciación nos permitió estos programas encontrar de que hay una frecuencia muy alta, casi inesperada, de estos GPCRs, pero también de G-proteins, y que empezamos a ver que hay cánceres que son realmente iniciados y mantenidos y metástasis por las G-proteins. En nivel melanoma específicamente, que está iniciado el oncogen SGA-Q específicamente, la elucidación de los mecanismos llevó a que hay este pathway de trío RO AP1 YAP, es esencial para inducir este tumor. Y usando in silico synthetic lethal analysis, encontramos FK y la regulación de YAP y una terapia que ya está siendo tratada. Y ahora, después, yendo más FK con K, tratando de prevenir que suceda resistencia a la droga, pensamos que la combinación de FK con MEK, que ya se ha probado en otros cánceres recientemente, se ha mostrado, no el tratamiento, pero no es tóxico, eso es extremadamente importante. Y la idea es que los G-proteins, GPCRs y los targets, no solamente los receptores canónicos y no canónicos, pueden ser blancos moleculares para cáncer y para muchas otras terapias. No solamente los GPCRs, que eso es importante, y específicamente el mensaje es que muy poca gente, RO, o sea, muy poca gente estudia el camino hacia RO, que pienso que inducido por GQ y también por G12, G13, que pienso que puede ser muy importante para todo lo que ustedes están haciendo, que normalmente es dime por second messengers. Y el mensaje, el más importante de todos, es que la lucha contra la enfermedad, en nuestro caso cáncer, algo que se hace en equipo. No estamos, no venimos todos los días así, ese era Halloween, por eso estamos así, obviamente cerca de la playa, y nuestros miembros del laboratorio actual, algunos miembros, muchos de Argentina, y todos nuestros colaboradores y los subsidios, los que nos dan los subsidios para poder seguir trabajando desde que salí de NIH. O sea, no voy a andar uno por uno, va a tardar mucho tiempo, encantado de comentarles. Gracias. Muchas gracias, Silvio. Gracias, Silvio. Nos podemos desmutear para darle un aplauso. Realmente fue realmente un muy buen ejercicio para vos. Poder dar esta charla en español, ¿no? Después de tantos años de no hacer o de no presentar tu ciencia en español. Así que te agradecemos infinitamente. Muy claro, y bueno, ahora empezarán las preguntas para todos los que quieran. Acá, bueno, están mandando mensajes por el chat, la gente felicitando por la charla. Agradecemos que hayas tomado una sola rama, como para que para nosotros sea mucho más claro, porque no somos expertos en Synapse Transduction, con lo cual esto nos vino perfecto. Vamos a ver entonces quiénes están para hacer preguntas. Les pido que, si pueden, escriban su nombre y les vamos a dar la posibilidad de que hagan la pregunta directamente a Silvio. El primero me parece que es Santi Rodríguez. Santi Rodríguez. Santiago Rodríguez. ¿Querés preguntarle a Silvio directo? Hola Santi. Hola Silvio, ¿qué tal? Felicitaciones, muy buena charla. Gracias. No, mi pregunta es, la verdad es impresionante, bueno, los últimos avances, ¿no? Y todos estos genome widescreen. Si FAK tiene algún rol en el desarrollo, ¿se sabe algo de eso? También regulando IAP. Más que la respuesta que no se sabe. O sea, tiene un rol en el desarrollo, sí. Los knockouts se mueren por problemas vasculares fundamentalmente, pero una vez que pasaron el desarrollo, o sea, específicamente el fenotipo es vascular, lo interesante es que una vez que pasan el desarrollo, los knockouts
no tienen muchos efectos, knockout condicionales, lo cual nos sugiere de que no tendría toxicidad en las drogas, lo cual es importante para esto. Siendo el por qué el knockout es letal y los condicionales no lo es que hay otra molécula que es muy relacionada, que se llama PIK2B, o se llama también PIK2, FK2, para ponerlo así, puede ser redundante. Entonces, como es redundante, sacas una, pero la otra permanece. Por eso tiene poca toxicidad. En melanoma de ojo específicamente, esa molécula no se expresa. Entonces, por eso también es parte del proceso de precisión, es que hay una molécula que la podría compensar y el inhibidor no inhibe, pero esa molécula no está. Si en el desarrollo tiene un rol FK, la respuesta es que tengo entendido que hay mucha gente que lo está mirando ahora, pero específicamente la gente que yo conozco por interacciones y un poco de colaboraciones, son más que todo en desarrollo del sistema vascular. Bueno, muchas gracias. Desde un punto de vista práctico, vascular, pero puedes usarlo también para lo tuyo, pienso que tiene mucho, en el desarrollo vascular, los cambios de la presión, o cuando empieza el corazón a funcionar, se relaciona justamente con el desarrollo del sistema vascular. Muy probablemente ahí hay una molécula que se llama S1P, sphingosine-1-phosphate, que justamente en base a trabajos nuestros se mostró que induce YAP. Pienso que ahí es donde FK podría funcionar, pero lo mismo puede ser en el desarrollo de lo que vos estés viendo, es muy probable. Perfecto. Muchas gracias, Silvia. Yeah. Juan, vos querías hacer una pregunta, Juan Ferrario. Sí, bueno, ya que estamos, hola Silvio, gracias, felicitaciones. Gracias. Yo he tenido un largo paso en Lininfa, así que he escuchado de vos muchas veces, pero no te conocía. No. Aclaro que eso de que no limpiaba no es cierto, ¿ok? No, siempre se habló bien. Las ratas terminaban en farmacología. Tenía en esa época un gran cuidador de ratas ahí. No, te quería preguntar, porque hablaste mucho de terapia dirigida, que me interesa muchísimo, y vos contaste de targetear 2 blancos en simultáneo. Ahora, te pregunto si tienen en vista también targetear, hacer algún tipo de target región específica o célula específica, porque todas estas moléculas que estamos considerando están completamente expresadas en todo el organismo con funciones diversas. Entonces, como para ir en una medicina de precisión, cada vez más de precisión, si hay algo de eso en mente y cómo lo empiezan a encarar. Sí. En este momento la precisión viene más, o sea, la precisión acá, no sé si te puedo traducir, pero la precisión acá la gente lo define, es tener la droga adecuada para el paciente adecuado, a la dosis adecuada, al momento adecuado. Eso es lo que se define en este momento. Y nosotros, el paciente adecuado es el aspecto genético de la enfermedad que la precede, si puedes encontrarlo. Como farmacólogo, somos farmacólogos, Sí. nosotros incrementamos la droga adecuada para el target adecuado. Entonces, Claro. El problema es el target adecuado. En el caso nuestro, como hay un cáncer, hay una alteración genética muy importante en el cáncer, eso nosotros podemos pensar que es malo, pero para nosotros es bárbaro, porque lo que nosotros decimos es una liability. Es una cosa que la hace la célula única, y la oportunidad de atacarla justamente porque solamente en el cáncer va a estar ahí. Por eso no tienen tantas altas toxicidades estas drogas, si bien a otras funciones es la dosis adecuada también. Yendo a target específicamente ciertas células, casi todo en este momento se está haciendo más que todo usando anticuerpos. O sea, eso es la parte, por eso estamos trabajando también en inmunoterapia, que es esencial eso. Casi todas las células tienen, de alguna manera u otra, algún antígeno, no un antígeno, tiene una proteína que se expresa en la superficie únicamente. Entonces, eso o un grupo reducido. De esa manera es lo que se está tratando, es de usar anticuerpos que targeten una célula, o el anticuerpo ponerle, digamos, o sea, con reacciones químicas y meterle algo que esa célula lo incorpore. O sea, eso es donde empieza a aparecer. Y el tercer aspecto, ese es el que más importante en el momento, nuevamente usando anticuerpos específicos para células específicas, para marcadores específicos. Y el otro aspecto que se utiliza, que es muy
no suena muy bien, usando como bazooka, utilizando radiación. O sea, la radiación es muy es general, pero vos podés target un espectro solo, una sola área. Desde el punto de vista de neuroscience, eso es lo que la gente está utilizando, esos DREADS, que nosotros también usamos muchos, Sí. donde vos podés, a través genéticamente, expresar estos DREADS, estos GPCR artificiales. Todo esto que estamos haciendo nuevo está todo en base a DREADS. Entonces, es exactamente, sería de precisión, más siendo neurociencia, núcleos cerúleos, o cuál era el que yo trabajaba en el núcleo NTS, núcleo de tractos solitarios, para darte una idea, puedes expresar específicamente en un lugar. Eso sería un poco lo que ustedes pueden hacer a través de delivery utilizando, por ejemplo, adenoviruses o adeno-associated viruses, porque nuevamente muchas de las células, muy pocas células tienen receptores para eso, o sea, cada uno puede buscar cómo hacerlo celular. En general, para cáncer, casi todo eso se hace a través de localización en radiación o con inmunoterapias. Sí, nosotros, eso se usa mucho para experimentación, pero pensándolo en una traslación terapéutica todavía no se ve como posible. Por eso, por ahí en cáncer van varios años adelantados en ese sentido. Por eso siempre es interesante andar chusmeando qué andan haciendo. El problema de neuroscience es la percepción de falta de urgencia. O sea, en el cáncer tenés una Sí. urgencia que cuando lo llevas lo que se llama un IRB y tenés que mostrar de que podés hacer el estudio clínico, si no funciona la droga, el paciente se muere. Entonces, como hay Claro. urgencia, podés hacerlo. En neurociencia, normalmente eso es más delicado. O sea, lo Sí, cual sí, es sí. totalmente inadecuado porque es urgente también. Los efectos, es muy importante hacerlo, pero por eso podemos hacerlo. Dejo otros porque si no sigo charlando. Gracias, Juan. Ana Adamo. Ana. Sí, estaba. Hola Silvio, no sé si vos te acordás de mí, yo también te conozco desde hace mucho tiempo, me encantó, aprendí mucho y la pregunta que te voy a hacer es de total ignorancia porque ni trabajo en esta cascada de señalización ni tampoco en cáncer. Pero una de las preguntas muy básicas es, de las mutaciones que hablaste, ¿son mutaciones esporádicas, son heredadas? Muy buen punto. Son en general son esporádicas. O sea, solamente sucede en el tumor. O sea, que todo el paciente G-alpha-Q está wild type, es el normal, pero muy pocos células en el cáncer tienen la mutación G-alpha-Q. Un punto que es interesante, que ahora va a neuroscience, que no se me ocurrió, ¿cómo se me ocurrió antes? Hay enfermedades, o sea, la idea es que si GQ se muta en otras, es siempre una posición 209, o siempre 209, porque esa la hace súper activa e induce eso, pero muchas de las células donde se induce esa mutación se mueren, porque es tóxica para la célula, muy pocas sobreviven y son los que generan este tumor. Hay otra mutación, que es la posición 183. La posición 183, no importa eso, lo que no está tan activa, y la unión, lo que se llama RGS, es un poquitito más suave, es muy frecuente en una enfermedad que se llama Sturge-Weber disease. Y algunos de ustedes no lo conocen por el nombre, pero normalmente son esos chicos que nacen que tienen cosas rojas acá, es muy común, cada 200 chicos uno va a tener, algunos de sus hijos tal vez, o conocidos, tienen como Hemangiomas. Estos chiquititos son de SGQ. La gran mayoría a los 1, 2, 3 años regresa porque las células esas se mueren. Algunos de ellos progresa y son esa gente que ustedes ven que tiene toda media cara roja, que obviamente no es bueno estéticamente, psicológicamente, pero lo peor es que es muy, muy común que esos pacientes o otros que simplemente tienen rojito esto, tienen problemas de malformaciones vasculares y muchos problemas en cuanto a la vista, muchos problemas neurológicos. Entonces, en ese caso, es esporádico también, pero es una mezcla, no es congénita,
pero esas mutaciones suceden no en un tumor, sino que sucede, es post-cigótico, después que se forma el embrión. Hay una mutación que pasa en una célula y esa célula se queda dando vueltas y después muy poquitas de esas células se mantienen y generan este tipo de lesión. O sea, estas mutaciones no son hereditarias, no van en familias, para ponértelo así. Perfecto. Pero sí sucede muy común en esos efectos, digamos, tempranos durante el desarrollo. Me imaginé que que fuesen heredadas podrían ser no viables, porque incluso viendo los genes, los factores de transcripción que se activan por YAP están involucrados en la organogénesis de varios tejidos, con lo cual me pareció que no podía ser, pero bueno, muchas gracias. De nada, justo. Bueno, hay una pregunta de Nicolás Unzaín que lamentablemente está sin micrófono, así que Silvio, yo te voy a leer la pregunta de Nicolás. Bueno, pregunta cómo que tu investigación dispara y allana el camino para el desarrollo de drogas que son muy lucrativas para empresas privadas. ¿Cómo se equilibra el balance de financiamiento público para el desarrollo de conocimiento básico y luego las ganancias que genera en ámbitos privados? ¿Qué rol juega el investigador en ese balance? ¿Cómo lo manejás vos? Te puedo decir mi experiencia, cada uno es distinto, ¿ok? Cada uno es distinto. Primero que todo esto que estoy haciendo, cuando estaba en el NIH no podés tener ningún contacto con la industria, cero, lo cual es tóxico, porque no podría haber hecho nada de estas cosas, podría haberlo hecho por estar en el NIH, que es todo financiación estatal, y no podés tener, o sea, tenés como unas barreras donde el aspecto administrativo es casi, no se puede hacer. Cuando estás en el aspecto, esto es una universidad estatal, o sea que aún sigue siendo, no es privada, te tenés muchísimo más facilidad de hacer esas tipos de interacciones. Entonces, pero todos los trabajos que hacemos está todo subsidiado también por subsidios estatales del NIH o no son privados. Nosotros lo que tenemos acá, firmamos lo que se llama conflictos de interés, o sea, cuando recibimos las drogas estas, que podemos haber recibido cualquiera, tenemos que firmar una serie de cosas que no tenemos conflicto, no recibimos dinero personal, o sea, no tenemos nosotros. No es que no podemos tener, hay maneras de manejarlo si fuese así, o por lo menos no me lo ofrecieron, pero la realidad no tenés un beneficio, o sea, lo que tratás es mantener separado al científico del beneficio financiero que podría generar un bias, y más que todo con los estudios clínicos, hay ciertamente mucho cuidado. O sea que vos tenés ciertas barreras. De ahí en más, es al revés. O sea, vos lo que querés es que tu ciencia, interactuando donde vos no tengas algo que te puede hacer bias o preferencial, vos acá se trata de que puedas desarrollar, de que la industria pueda desarrollar en base a lo que vos hiciste. Nosotros tenemos las patentes para esto, la compañía licencia a la universidad poder hacer este tratamiento clínico en base a nuestros hallazgos. Nosotros no dudo que recibamos nunca nada, pero la realidad es que al revés, es un poco, se trata que para poner así, la empresa privada puede tomar esto y llevarlo. Los efectos financieros de la repercusión financiera en la compañía en este momento es cero. Cuando se hace la investigación, ellos tienen que poner la plata, van a hacer el tratamiento clínico, lo van a hacer ellos. Si después eso se reditúa en un efecto financiero de tener incremento de recursos, o sea, bienvenido. O sea, acá no tratamos de mantenernos, mientras que nosotros no, como científicos, mantengamos esa barrera, no te estás tratando de proteger. Normalmente, cuando llega el momento del pricing, donde ponen el precio adecuado, como todo eso salió de subsidios o financiación estatal, hay una especie de negociación, no con vos, sino con la FDA específicamente y con otras organizaciones en cuanto al precio que se le pone. Hay muchos factores de precio, ahí no te puedo decir, pero normalmente lo que nosotros hacemos específicamente no tenemos contacto, y para darte un poco la idea en cáncer oral específicamente, estamos buscando siempre drogas que sean baratas también, y usando lo que se llama reciclado de drogas. Estamos usando, por ejemplo, para prevenir cáncer, metformina, que es extremadamente barato. En este caso, las drogas estas no están aprobadas
por lo tanto hay una inversión de la compañía, pero nosotros no influimos en eso. O sea, ese balance viene después cuando llega el momento y en base a quién contribuyó a esto. O sea, me gustaría decir que podemos tener, sería ideal tener presión de alguna manera, leverage, para que si esto funciona, se lleva a la clínica, las compañías pongan el precio más bajo posible para que todos los pacientes tengan acceso, sería ideal. Normalmente nosotros no podemos, ese mismo mecanismo de dividirnos nos previene influir en ese aspecto. O sea, lo influimos de corazón, pero no podemos hacerlo de forma efectiva. Bueno, acá Nicolás te agradece por la claridad de tu respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo una? Sí, dale, Lore. Sí, sí. Hola, Silvio. Lorena Rela, de Facultad de Medicina. Me pareció interesantísima tu charla. Muchísimas gracias. Te quería preguntar acerca de la actividad constitutiva de los receptores acoplados a proteína G. Digamos, es claro que algunos de ellos tienen actividad constitutiva medida por el pathway canónico. ¿Cómo es en cuanto a este nuevo pathway que vos tenés descrito? Ese receptor que yo te decía, CYLSTR2, está mutado y actual, o sea, empezamos nosotros a trabajar con eso, pero cuando lo vimos está mutado, pero a veces tiene que ser más rápido que otros. Otro publicó en Nature Medicine, o sea, no pudimos, digamos, nos ganaron. Es prácticamente lo mismo. Otros receptores que tienen actividad constitutiva, hay muchos que tienen actividad constitutiva por estar sobreexpresado y porque el ligando está naturalmente dando vueltas. Por ejemplo, puede ser los receptores de angiotensina, hay receptores, nosotros pensamos que muchos receptores que la gente no los estudia. Entonces, para llevártelo a otro campo, te puedo hablar de neurociencia muy poco, pensamos que este mismo efecto puede estar muy involucrado en la proliferación, o no proliferación, pero en la hipertrofia, por ejemplo, de los bronquios en asma, por ejemplo, que está mucho relacionado con la serotonina y justamente con este CYLSTR2, que se usa, el inhibidor del número 1, que usamos nosotros en UVM1, es el número 2, se usa para el asma. O sea, para darte una idea de que no está investigado, o sea que eso es una cosa interesante. Si ustedes tienen, cualquiera sea el modelo, donde ustedes puedan ver la activación autócrina o paracrina del ligando está expresado, el ligando está ahí naturalmente y el receptor está expresado, no sería inusual que eso fuese así. O sea que yo les sugeriría, lo más fácil para ponerlo así es usar esta betaporfin, que es medio tóxico, pero por lo menos actúa para inhibir YAP. Y lo segundo es utilizar FK inhibitors. Hay muchos, están disponibles comercialmente, o sea que pueden probarlo muy rápidamente si puede tener una importancia. Obviamente FK hace otras cosas, o sea, siempre y cuando sepan de que la primera abordaje es ver si tiene un efecto y lo segundo es ver si es específico. O sea que todo esto es muy nuevo, todo está publicado en muy pocos años, o sea que todavía no se difundió a otras áreas. La comunidad te trataría de persuadir de que lo explore. Muchísimas gracias, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, Silvio, así digamos que involucra varias cosas. Por un lado, obviamente que vos tenés la ventaja del cáncer, que a la gente le interesa. Hay muchas empresas que están muy interesadas y por lo tanto hace que esto sea mucho más apoyado, más allá de la excelencia de la investigación. Pero la pregunta es, cuando vos estás haciendo un tratamiento que sea tan preciso, es como que no tenés mucho margen de falla, ¿no? Como que la precisión tiene que ser casi del 100%, porque si vos acá estás bloqueando in vivo alguna vía de transducción que va a ser, digamos, troncal o esencial, puede tener un efecto colateral que sería quizás peor que digamos, que la terapia que aplicaste para evitar el cáncer. Por eso mi pregunta es fácil lograrlo cuando vos tenés un tumor que lo podés tratar localmente? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es este tratamiento in vivo cuando vos lo estás aplicando para que actúe sobre una metástasis? Digamos, en un cáncer uveal específicamente, o nuestros trabajos en cáncer de cuello,
normalmente lo que nosotros buscamos son cosas que actúen sobre la metástasis, no tanto el primario. O sea que por eso desarrollamos esos modelos digamos, de tumores, metástasis en el hígado. Para serte concreto, todas estas drogas son sistémicas, no son locales. O sea que te diría que todo esto es preciso en cuanto a la célula a la cual esto va a ser una, digamos, la célula normal uno esperaría que no haga mucho, pero en la célula tumoral en este caso sería crítico. Entonces la crisis es interna de la célula esa que está mutada, que está cancerosa, específicamente en el hígado de estos pacientes. O sea, la pregunta, si puedo hacerlo de otra manera, es que, ¿cuáles son las toxicidades? ¿Cómo manejar las toxicidades? Entonces, nuevamente ahí lo que le estaba diciéndole un poco a Juan, o sea, las toxicidades, siempre vas a tener efectos tóxicos. Entonces, ¿cómo manejar las toxicidades? Es nuevamente, primero, de un punto de vista práctico, nosotros, un poco, nuevamente para ser práctico, las drogas que nosotros estamos usando para nuestro trabajo, experimentalmente usar cualquier cosa, no pasa nada. En animales, células, en animales tenés que tener más cuidado. Pero nosotros lo que siempre usamos para todos nuestros estudios son drogas que tal vez no son la más específica, pero que ya han sido probadas en la clínica en fase 1 por lo menos. O sea, nosotros, todas las drogas que utilizamos o son ya disponibles, como metformina, digamos, millones de gente lo toma, o aprobadas como rapamicina, otra cosa canceroral, pero para melanoma uveal son las drogas que nosotros utilizamos, son todas drogas que ya pasaron fase 1, donde sabemos que tienen poca toxicidad. Toxicidad es siempre dependiente de la dosis, o sea, es muy simple, o sea, a una dosis X es poca toxicidad, le das el doble y es tóxico, pero también a la dosis, la pregunta es si la primera dosis ya era efectivo. Entonces, ahí viene un poco el problema ese, o sea, que vos tenés que manejar toxicidades con dosis, que normalmente lo hacen farmacólogos, farmacéuticos. Nosotros no nos preocupamos tanto de eso, nosotros lo que preocupamos es al revés, es una droga, ver una droga que ya ha sido visto en fase 1, ya se ha demostrado cuál es la dosis a la cual podés acceder en el paciente, y nosotros después lo que tratamos de usar una dosis comparable en los animales y in vitro, y preguntarnos si a la dosis que puede ser accesible en pacientes tiene un efecto beneficial digamos, en animales o in vitro. O sea, nosotros un poco, nuevamente la gente no hace eso, la gente droga A, droga B y empezás a mezclar. Nosotros un poco por la formación de farmacéuticos, donde sale en el corazón la formación farmacéutica, tratamos de ser prácticos y ver una droga que ya tiene pocas toxicidades y ver si es activa a la dosis en la cual podés acceder. Por eso tuvimos mucha suerte de trasladar todo esto. O sea que toxicidades están, esta combinación específica que estoy diciendo ahora de un inhibidor de MEK y de FK, por ejemplo, ya ha sido probado por la compañía esta, acaban de hacerlo público en el meeting de AACR del cáncer. Las dosis ya están precisas, a las cuales no tienen toxicidades, o sea, lo que hacen ellos es incrementar, y buscan cuál es la dosis mayor a la cual pueden tener pocas toxicidades. Entonces nosotros ya sabemos cuál es esa dosis, sabemos cuáles son los niveles en sangre de las drogas que son compatibles con lo que nosotros hacemos. Por tanto, el tratamiento clínico que proponemos no es empezar de 0, empezamos de más 20, más 50. Claro, ya a partir de una droga que ya está aprobada, con lo cual es... No está aprobado, está probada. Probada. Probada en pacientes en fase 1 o fase 2, casi todos son fase 1, que es toxicidad, pero no aprobada. Perfecto. Y la otra pregunta es, digamos, quizás se compatibiliza un poco con lo que te preguntó Nicolás, pero acá desde el lado del paciente, estos tratamientos supongo que serán muy costosos para los pacientes. ¿El seguro médico se los cubre? ¿Son tratamientos que la gente los tiene que afrontar por su cuenta? Es muy buena pregunta. Los estudios clínicos son gratuitos para el paciente, sí, obviamente, y también todos los estudios clínicos relacionados
por ejemplo, nosotros vamos a medir las mutaciones, vamos a medir todo esto que estoy mostrando en animalitos, lo vamos a medir por inmunistoquímica, todo eso, para el paciente es gratis, en el estudio clínico. Cuando la droga se aprueba, y está lo que se llama orphan disease, esto es lo que se llama un orphan disease, o sea que es una enfermedad para la cual huérfana, no hay tratamiento. sí, que no hay tratamientos clásicos o ya establecidos. Que no hay tratamientos disponibles. Entonces, Sí. primero, que la FDA tiene lo que se llama fast track, o sea, realmente drogas que son para tratamientos huérfanos, la FDA lo hace muy, muy rápido. Si FDA pues tardar 3, 4, 5 años para probar una droga o para revisarla la droga, en cosas normales, para la cual ya hay otra cosa, como esto no hay nada, lo acelera rapidísimo. O sea, eso para las empresas es muy importante porque le reduce muchísimo el costo de llevar algo a la práctica, porque FDA normalmente lo mira muy rápido y de entrada con ojos buenos si hay actividad clínica, obviamente. Entonces, después, lo mismo se traduce en cuanto a los seguros sociales. O sea, al final, el seguro social va con lo que FDA le aprueba. Entonces, si esto está aprobado, si no está aprobado, obviamente no va a pagar nada, pero si está aprobado, no le queda otra cosa que pagar. O sea que si está aprobado, cada seguro social tiene, digamos, es complicado porque cada uno es individual, pero en general casi todas las cosas que están aprobadas, ese es el problema más grande ahora, por ejemplo, con la inmunoterapia, de que es extremadamente costoso, pero en general casi todos los seguros sociales lo pagan. O sea que al final esperaríamos que lo cubriría. Bueno, esa es una diferencia grande con lo que nos pasa acá en Argentina. Es fundamental la diferencia. Eso iba a comentar. Por más que esté aprobado el tratamiento, no necesariamente se apruebe la obra social o la prepaga te lo cubra, ¿no? Y tengas tampoco, por más que sea una enfermedad huérfana, tampoco, es lo mismo. No, lo que tienen las enfermedades huérfanas, que dijo Silvio, es que además, como el número de pacientes es bajo, tampoco las exigencias en los trials es la misma, y esto a la empresa le reporta menos gasto. Entonces, y sale más rápido. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, dale, Silvio. Sí. Nuevamente, la idea es un poco, con todo cariño a toda la investigación también que hacen ustedes y hacemos nosotros, tener un sentido práctico. Entonces, es un mezclar la ciencia, nosotros todo dirigido por la ciencia, pero también dentro de la ciencia tener aspectos prácticos para tratar de acelerarlo y hacerlo más, digamos, más barato y a los pacientes. Seguro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, acá también hablan sobre la excelente charla. Mario, ¿querés decirlo? Dale. Excelente charla, Silvio, muchísimas gracias. Realmente nos hemos puesto al tanto de toda la problemática de la proteína G en relación al contexto de cáncer. Y mi pregunta es en relación a tus resultados que me parecieron muy interesantes y en el marco de la toxicidad. Para disminuir la toxicidad, se resalta de forma muy destacada la sinergia o la combinación de distintos fármacos a la hora del tratamiento, ¿no? Poder ampliar un poco más ese concepto, que me parece que también ofrece una ventana terapéutica, además de la cronoterapéutica, que puede ayudar a reducir los efectos colaterales. Yo creo que lo explicaste extremadamente bien. Es exactamente eso, es un poco 1 más 1, 11 en el cáncer o en la lesión o cualquier deficiencia, pero no en el resto. O sea, que cada uno, si vos tenés toxicidades de uno y otro, tal vez son no tóxicas, la combinación puede ser mucho más efectivas, siempre y cuando obviamente no tenga toxicidades cruzadas. Que es un poco también a tomar cosas que son muy distintas. Normalmente, nosotros lo que usamos son 2 términos en este momento, que se llama horizontal y vertical. Entonces, una sinergia puede ser algo vertical, donde vos usás una prueba que actúa en una molécula y la que está arriba, para ponerlo así, cada una de ellas, un poquitito de cada uno, es sinérgico,
que se usa mucho en este momento para cosas relacionadas con cáncer de pulmón, con el receptor IGF, y etcétera. La que nos gusta a nosotros es la horizontal, donde vos son dos mecanismos totalmente distintos, interrelacionados, pero solamente en lugares específicos. Eso se llama, de esa manera es donde específicamente pensamos que podés avanzar, disminuir las toxicidades. Pero al final de cuentas, las toxicidades, lo que uno aprende también es que tenés que tener un buen patólogo amigo, que te mire los animalitos, y eventualmente las toxicidades son muy, muy impredecibles. O sea que no piense que todo es tan fácil. No te puedo decir, en este momento también, en esta combinación específica, los pacientes que fueron tratados no tuvieron grandes efectos colaterales desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, que se pueda ver. O sea, fase 1 son cualquier cáncer, o sea, no es específico a esto, pero no tuvieron nada que demuestre que puede ser algo. Nuevamente, las dosis en ambos casos son bajas. O sea, ¿cómo pueden traducirlo ustedes? Tengo entendido de que los aspectos de neuroscience son los más complicados que hay, o sea que cáncer es más fácil. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Lili, desmuteate, Lili. Ahí está, dale. Me gustaría hacer un comentario de farmacóloga a farmacólogo. Y en esto de la sinergia y de las posibilidades de combinar terapias, ¿cómo ves o cómo se está viendo el tema de los agonistas CB1 y CB2 en cerebro, que hay algunas evidencias, si los están teniendo en cuenta en estos estudios serios, o simplemente los farmacólogos los leemos en estudios así experimentales nada más? Ahora, estando en California, CB1 y CB2 es muy importante. O sea, acá claro, me imagino. Acá es legal. Nosotros, un trabajo que acabamos de publicar es con un cirujano acá que se llama Joe Califano. Publicamos un trabajo que mostramos o sea, es el trabajo de él, nosotros le ayudamos a explicarle, tuve que explicarle lo que era un GPCR, o sea, que justamente marihuana o agonistas CB2 pueden incrementar la formación de tumores, específicamente relacionado con HPV, con papilomavirus. O sea, si bien a todo esto no fue un paper, es lindo el paper, muy bueno, salió una revista interesante, pero nada mayúsculo. Creo que recibimos más tweets que en mi vida, porque a la gente le fascina todo esto. No, sobre todo porque, bueno, son moléculas ubicuas y son agonistas acoplados allí a las estimulatorias, a las inhibitorias, a las GQ, y lo interesante es que según los estados fisiológicos y los tratamientos, inclusive van variando la activación de la vía, por eso es como que se puede lograr un afinado, digamos, muy preciso con respecto a la interacción con otra terapia central, digo yo. Exacto, es exactamente lo mismo, o sea, siempre y cuando sea un receptor distinto, la parte horizontal sería target 2 receptores acoplados a la misma vía para incrementar la respuesta, sería lo que vos sería igual, aunque es horizontal en este momento, sería como vertical, porque al final claro, la misma pathway, GI en este caso, pero también por otro lado, la oportunidad sería mayor, es casi tratar de hacerlo eso, son muy distintos unos de otros. Por supuesto. Con lo cual, pero honestamente, o sea, sí, es todo un mundo, pero un mundo relacionado a lo que vos hacés. Acá nosotros decimos, yo siempre digo que, porque estoy en el departamento de farmacología, tenés 2 farmacólogos, tenés 3 opiniones de lo que es farmacología. Hay mucha diversidad todavía, o sea que encantado de que pueda ser útil. Bueno. Hay otra pregunta de Claudia Coca. Claudia. Ahí está Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Un poquito más fuerte habla Claudia, por favor. A ver. Bueno, muchísimas gracias por la presentación excelente, abrumadora, muchos puntos. Mi pregunta tiene que ver porque en general a mí los tratamientos que son tan dirigidos muchas veces me hacen cuestionar
el hecho de si no aparecen nuevas mutaciones que en definitiva hagan que ese tratamiento tan específico deje de alguna forma de ser efectivo. Totalmente. Es el caso más clásico, por ponerlo así, es en lo que se llama AML, Acute Myelocytic Lymphoma, o leuquimia, sorry. O sea, ese es el primer tratamiento que se hizo dirigido con la proteína que se llama ABL. Eso usando, por ejemplo, lo mismo te puedo hablar de cáncer de pulmón, te puedo hablar de casi todos. El problema más grande de las cosas dirigidas, o sea, impresionante el efecto, salvó muchísimas vidas. Mucha gente a los 3, 4 años le aparecen mutaciones en el ABL, en otro lugar, que lo hace inefectivo. Entonces, para el tiempo que aparecieron eso, se empezaron a desarrollar drogas que actúan sobre esa segunda mutación. O sea, eso es un approach, una estrategia. La otra es justamente tratar de ya empezar a desarrollar, en este momento, es lo mismo que los antibióticos. Cuando un antibiótico se pone en mercado, inmediatamente se está buscando cuál es la siguiente generación. O sea, en este momento, sabiendo que va a pasar, lo que vos haces, por ejemplo, bien dirigida, pero al mismo tiempo estar buscando qué podés cuando eso deje de funcionar. Nuestra aproximación en eso, como no pensamos que va a haber una mutación en FAK, y no creo que haya una mutación de GQ, muy probablemente lo que va a suceder es lo que se llama la resistencia viene por adaptación, donde nosotros decimos signaling rewiring. O sea, cuando vos inhibís una, emerge otra y tú lo haces en efectivo. Por eso que es lo que nosotros tratamos de hacer. Específicamente para nosotros, bloquear MEK es una activación, es evitar eso. Lo mismo será en otro. O sea que la realidad vos tenés algo dirigido, tenés que estar pensando, si eso ataca la molécula que tiene la mutación, seguro que va a haber una mutación subsiguiente, por lo tanto tenés que tratar de ver que normalmente ya está. O sea, vos ves, si haces un análisis de secuenciación, vas a encontrar muchas mutaciones que ya están y ver cuál de ellas puede reemerger, por ejemplo, y tratar de empezar a ver si puedes desarrollar drogas que bloqueen una segunda generación. Casi todas las drogas dirigidas ya hay segunda generación para receptor epidermal, para receptor casi todos, hay segunda generación, eso sería lo estándar. Y la otra, exactamente, buscar vías compensatorias a la cual podés introducir un nuevo fármaco para inducir para que el tumor vuelva a reducirse. Ese es el caso típico también en melanoma de las moléculas que actúan sobre BRAF, funcionan espectacular por 2, 3, 4, 5, 6 meses y el tumor regresa. Entonces en este momento se está usando inmunoterapia. Del punto de vista práctico, todavía no hay ninguna droga combinación. Nosotros ahora estamos empezando a trabajar en colaboración con otro grupo para buscar ese tipo de cosas. Al final es experimental, pero seguramente va a haber un mecanismo de resistencia. En nuestro caso ya lo empezamos a ver antes de que a estudiarlo antes de que aparezca la resistencia, pero es totalmente. En el caso de cáncer, si vos incrementás la sobrevida 2, 3 años, 4 años, es la realidad que sería genial. Si podés extenderla hasta la persona se muera de otra cosa, sería lo mejor. O sea, eso es una mezcla. Totalmente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Le puedo decir el mayor descubrimiento que hemos hecho el fin de semana pasado. Mi señora Silvia aprendió a hacer unas medialunas que estaban espectacular. Ahora sola y sale el mismo gusto, créeme. Y lo probé con todos los argentinos que andan por acá, todo el mundo está de acuerdo. Ahora vamos a tener que viajar a probarlas. Vamos a tener que viajar a probarlas. Seguramente, pero ahora me falta aprender a hacer helado de zamballón. Todavía no lo pude hacer. O sea, pero después... Es difícil, sí. Llevártelo desde acá va a ser difícil eso. Exacto. Sí. Con hielo seco se lleva. Con hielo seco, pero para llegar a San Diego desde acá tenés por lo menos 20 horas de viaje, así que vamos a estar complicados. ¿Alguna otra pregunta? Silvio, ¿nos querés pasar alguna otra receta que hayas aprendido en la cuarentena? ¿Nada? Aprendemos a hacer pan, pero eso... Está muy bien. Les voy a compartir la pantalla. Sí, ahora Marce nos va a mostrar entonces cuál es el resultado de este análisis que hicimos con los datos que ustedes subieron al principio de la charla. En nuestra primera conferencia virtual. Bueno, ahí tenemos
gente desde Alemania, desde Córdoba, Bahía Blanca, Rosario, España tenemos, mira, tenemos de Valencia, de Brasil. España. Qué bueno, qué bueno. A ver, Muy bueno. Mira vos, muy bien. Muy Tenemos bueno. Gracias, de Marce. muchos lugares. Gracias, Marce. Han participado Y bueno, en esta respuesta 67 personas, pero hemos llegado a tener hasta 100 participantes. Así que, un Muy éxito, bien. Silvio, muchas gracias porque sos el responsable de esto. Muchas gracias. Chicos, Gracias, Marce. Muy bien, muy bien. Yo no hago más experimentos, no me dejan entrar al laboratorio a hacer experimentos, así que todo lo que mostré no lo hice yo, o sea, mostré a la gente, pero nuevamente los investigadores jóvenes, digamos, o sea, lo importante es, toda la ciencia depende de ellos, o sea, que soy el que da la charla, pero no el que... El vocero. Chao, chicos. Bueno, gracias, Muchas Silvio. Gracias, Silvio. Muchas un gracias. placer. Chao, muchas Fue gracias. una maravilla la charla. Gracias. Chao, Chau, chau. Y Chau, bueno, chau. Y a los participantes, a todos los que han participado de esta charla, en el 17 de septiembre vamos a tener antes del Congreso, ¿no es cierto?, nuestra segunda charla virtual mensual a cargo de la doctora Hermona Sorek de la Universidad de Jerusalén, Hebrea de Jerusalén. Así que bueno, esa es nuestra segunda charla virtual mensual, así que ahí los esperamos a todos de nuevo. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Inscríbanse en el Congreso. Chau, Chao, chao. Ay, ¿qué va a Sí, ser el aprovechen. Congreso que se extendió? Sí, lo Se extendimos extendió hasta el 19 porque 19. vencen las becas postdoctorales mañana, entonces aprovechen estos días que quedan. Sí, lo hemos Gracias. extendido por eso, hasta el 19. Muchas gracias.